Ahí está, bien. Entonces, el día de ayer empezamos a ver la célula eucariota. Empezamos a ver, como les dije, los límites celulares, estuvimos viendo el núcleo y empezamos a ver el citoplasma. Y dentro del citoplasma las organelas. Por ejemplo, vimos los ribosomas. Después de los ribosomas estuvimos viendo dentro del sistema endomembranas, vimos el retículo rugoso, el retículo liso, el complejo de Golgi, la diferencia entre vesículas y vacuolas, y lo último que vimos dentro del sistema de endomembrana fue los lisosomas. Bueno, ¿qué dijimos respecto a los lisosomas? Que fue lo último que vimos, por eso arranco desde ahí. Lo que nosotros dijimos es que los lisosomas eran vesículas, en realidad son como bolsitas que en su interior contienen enzimas. Puntualmente contienen enzimas de tipo hidrolítica. Dentro de estos lisosomas se lleva a cabo el proceso de digestión intracelular. Entonces, yo les conté que los lisosomas provienen del complejo de Golgi. Por eso decimos que pertenecen al sistema de endomembrana. Y les dije que en el caso de las células animales tienen lisosomas, pero en el caso de las células vegetales, plantas y hongos, en vez de tener un lisosoma como lisosoma, tienen vacuolas que en su interior contienen enzimas hidrolíticas, que cumplen la misma función que un lisosoma. Entonces, ¿qué es importante que nos acordemos de esto? Y ahora se los voy a repasar un poquito para que sepan. Los lisosomas decimos que provienen del complejo de Golgi porque acuérdense que el complejo de Golgi recibía sustancias, por ejemplo proteínas, las empaquetaba en vesículas y esas vesículas podían ir a la membrana, podían ser eliminadas hacia afuera o podían quedar dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, acá vemos lisosomas formándose en el complejo de Golgi. Entonces, por eso decimos que los lisosomas provienen del complejo de Golgi. ¿Cuál es la diferencia? Que en su interior tienen enzimas de tipo hidrolítica. Ahora, otra organela que existe que no pertenece al sistema de endomembranas son los peroxisomas. Los peroxisomas también son bolsitas membranosas, pero en su interior tienen otro tipo de enzimas. No tienen enzimas hidrolíticas. Tienen enzimas de tipo oxidativas que lo que hacen es formar una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno, que es esto que tienen acá. Esta sustancia es tóxica. Entonces cuentan con otra enzima que se llama catalasa, que me degrada ese peróxido de hidrógeno y me forma agua y protones. Estos peroxisomas, dentro de estos peroxisomas, gracias a estas enzimas, se llevan a cabo la degradación de ácidos grasos y de sustancias tóxicas. Ahora, además de tener la diferencia con el peroxisoma, o sea, con el lisosoma, del tipo de enzimas que poseen, otra diferencia que presentan es que estas no provienen del complejo de Golgi, no se forman en el complejo de Golgi. Por lo tanto, no forman parte del sistema de endomembranas. Los peroxisomas son muy importantes en los procesos de desintoxicación, porque eliminan sustancias tóxicas de las células. Entonces, las células animales tenemos peroxisomas, y las células vegetales también tienen peroxisomas. Ahora, quiero que me escuchen acá lo que les voy a explicar. Las células vegetales tienen en las hojas peroxisomas, o sea, las plantas en las hojas tienen peroxisomas. Y en las semillas tienen un tipo especial de peroxisoma que se llama glioxisoma. Entonces, si ustedes me tuvieran que decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un peroxisoma y un lisosoma? Bueno, la diferencia es que el lisosoma proviene del complejo de Golgi, el lisosoma posee en su interior enzimas de tipo hidrolíticas, y el lisosoma pertenece al sistema de endomembrana.
Los peroxisomas no provienen del complejo de Golgi, no forman parte del sistema de endomembrana, y en vez de tener enzimas de tipo hidrolíticas, tienen enzimas oxidativas y enzimas como la catalasa. Pero las dos son como bolsitas membranosas que en su interior contienen enzimas. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, bien. Ahora, eh, Profe, dime, una consulta, ¿el peróxido de hidrógeno no era el agua destilada? exacto, no, es el agua oxigenada, no destilada. Bien. Me había olvidado de qué lo que era. Bueno, ok. El agua Agua oxigenada, oxigenada. exactamente, es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. Entonces, esa sustancia es tóxica para la célula. Entonces, por eso tenemos esa enzima que la degrada en agua y protones para que no sea tóxica. ¿Sí? Bien. Sí. Bien, seguimos viendo organelas, mitocondria. La mitocondria, chicos, es una de las organelas más importantes para nuestra célula. La tiene tanto la célula animal como la célula vegetal. ¿Por qué? Porque en esta organela es donde se va a llevar a cabo la producción del ATP. Es decir, es la organela donde ocurre la respiración celular, que es el proceso por el cual yo obtengo moléculas de ATP. Entonces, cuanto más requerimientos de ATP mi célula necesite, mayor cantidad de mitocondrias voy a tener. Por ejemplo, un músculo cardíaco, las células del corazón, necesitan muchas más mitocondrias porque necesitan mucha mayor cantidad de ATP, necesitan más energía. Entonces, en la mitocondria yo voy a llevar a cabo el proceso de respiración celular, que es el proceso por el cual voy a obtener ATP. ¿Se entiende? Sí. Una característica de la mitocondria, a ver si encuentro una imagen, sí. Una característica de la mitocondria, esta es su estructura. La mitocondria tiene una membrana externa, tiene una membrana interna que tiene crestas, que son estas. En el interior de la membrana interna tengo esto que es la matriz mitocondrial, y entre la membrana externa y la membrana interna tengo algo que se llama espacio intermembrana. Como ven acá, hay algo. Bueno, les cuento. La mitocondria se caracteriza porque dentro de ella tiene ribosomas propios. Y no solamente que dentro de la mitocondria tengo ribosomas propios de la mitocondria, sino que la mitocondria tiene también ADN propio, distinto al de la célula, es decir, distinto al que tengo en el núcleo de la célula que vimos ayer. Entonces la mitocondria, no solamente que dentro de ella tiene sus ribosomas, sino también que dentro de ella tiene ADN propio, que es distinto al que la célula tiene en el núcleo. ¿Se entiende? Entonces, en esta organela es donde yo voy a producir el ATP, que es básicamente energía, es nuestra molécula energética. Eso lo vimos en la unidad 1, cuando vimos cómo era la molécula del ATP. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces, fíjense que acá les hemos puesto, bueno, todas las estructuras que hay formando parte de mi mitocondria. Entonces recuerden, chicos, esa idea de que traemos por ahí del secundario, de que la célula tiene una mitocondria, un núcleo, un ribosoma, no es así. Es decir, hay células que tienen muchísimas mitocondrias, muchísimos ribosomas, más de un núcleo. Es decir, las células no tienen siempre uno de cada cosa. Cuanto, por ejemplo, Profe, ¿y dime, dime. si la célula llega a tener más de una mitocondria, todas esas mitocondrias son diferentes, o sea, van a tener ribosomas propios y ADNs propios y bueno, todos distintos a la célula? Claro, exactamente. De hecho, una característica del ADN de la mitocondria es que el ADN que hay dentro de la mitocondria es circular. El ADN que yo tengo
en mi célula eucariota, en el núcleo, ¿se acuerdan que lo vimos ayer que era como una escalera retorcida, que era lineal? Bueno, el ADN que tengo dentro de la mitocondria es el ADN circular, como si fuera el de una bacteria. Entonces tiene ADN propio y ribosomas propios. Otro organelo importante, que nosotros no la tenemos, pero que son muy importantes, son los plástidos. Los plástidos los encuentro en plantas y en algas. No las tenemos en las células animales. Estos plástidos cumplen la función de almacenar sustancias, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los leucoplastos que almacenan almidón, a veces pueden almacenar también proteínas o aceites, los cromoplastos que almacenan pigmentos, como por ejemplo los carotenoides. El carotenoide es el que le da colores rojizos, amarillos, anaranjados, por ejemplo a la zanahoria, al zapallo. Y el que más importante encuentro es el cloroplasto, porque son los que almacenan la clorofila, y es donde se produce en las plantas y en las algas el proceso de la fotosíntesis. Entonces imagínense que esta organela para mis plantas, para mis algas, es fundamental, porque imagínense que es el lugar donde ellas van a hacer fotosíntesis para poder alimentarse. Entonces, claramente, esta organela es fundamental. De hecho, volvemos a lo mismo. Una planta no tiene un cloroplasto. ¿Se entiende? Imagínense que con un cloroplasto no alcanzo a hacer fotosíntesis para toda la planta completa. ¿Se entiende? Es decir, hay cientos, miles de cloroplastos en una planta. Entonces, en cada uno de estos cloroplastos se produce el proceso de la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque es el lugar a donde se encuentra la clorofila, que es lo que le da el color verde a las plantas. Miren, el cloroplasto, acá tengo, por ejemplo, en una fotografía, un leucoplasto, un cromoplasto, y fíjense los cloroplastos. Miren, ahí están todos de verde, porque son los que almacenan la clorofila. ¿Cómo es la estructura de un cloroplasto? Es esto que tienen acá. El cloroplasto tiene una membrana externa, una membrana interna, en el medio hay un espacio que se llama espacio intermembrana. Esta sustancia que tengo acá es lo que nosotros le llamamos estroma. Y esto que tienen acá, que parece una pila de monedas, es una membrana que se llama tilacoides. Y la pilita se denomina grana. Este es el lugar a donde puntualmente ocurre la fotosíntesis. Recuerden, los plástidos no están en la célula animal, están en las algas y en las plantas. Pero en el cloroplasto puntualmente, el proceso de fotosíntesis ocurre acá. Acá. Este cloroplasto pasa lo mismo que con la mitocondria. ¿Se acuerdan que les dije recién que la mitocondria tiene ADN propio y ribosomas propios? Bueno, el cloroplasto también dentro de él tiene ADN propio y ribosomas propios, igual que la mitocondria. Entonces, en esta organela es donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis. Por eso nosotros no lo tenemos, porque nosotros no hacemos fotosíntesis. Pero recuerden que para una planta es fundamental porque es el proceso por el cual se alimenta. ¿Se entiende? Miren, acá les hemos comparado un poco la estructura de la mitocondria con la del cloroplasto. Y la función, ¿qué dijimos? Las mitocondrias es la estructura en la cual se lleva a cabo la respiración celular. En el cloroplasto, donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Ya dije, la respiración celular es el proceso por el cual obtenemos ATP. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la unidad 1, que yo les conté lo del catabolismo y el anabolismo, les dije que la respiración celular era un proceso catabólico.
Y la fotosíntesis es un proceso anabólico. Pero es importante que entiendan lo siguiente. Mitocondrias tienen todas las células eucariotas. Un alga, un hongo, un animal, una planta, todas las células eucariotas tienen mitocondrias. Ahora, cloroplastos tienen solamente las plantas y las algas. Porque no todo, por ejemplo, un hongo no hace fotosíntesis, entonces no necesita los cloroplastos. ¿Entienden? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos visto sobre las organelas de la célula? No, yo no. ¿Los demás chicos, alguna duda que me quieran preguntar? Profe, esto que estábamos viendo ahora está en el cuadernillo. Todo está en el cuadernillo, sí, O sea, lo mismo que estamos viendo ahora está ahí. exacto, sí, porque de hecho los Power están hechos en base al cuadernillo de ustedes, o al cuadernillo o al apunte de clase. Porque acuérdense que el apunte de clase es como un resumen del cuadernillo, pero hay cosas que están en el cuadernillo y no en el apunte y viceversa. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a usar el apunte de clase para estudiar, recuerden que tienen que completarlo, el apunte de clase. Pero todo está ahí. Bueno, joder, gracias. Bien. ¿Alguna duda de las organelas o de lo que hemos visto hasta acá? ¿No? No, no, no. Entonces, vamos a ir a la última parte de la célula. Esperen que ahora les dejo de compartir y les comparto el otro. ¿Pudieron leer la unidad que les pedí ayer que la leyeran? ¿Pudieron leer esta unidad? Sí, la unidad 2. Por eso, ¿la pudieron leer? Sí, yo sí. Perfecto. ¿Los demás pudieron leer esta unidad para hoy? Recuerden siempre que cuando uno lee la unidad antes, es mucho más fácil, ¿sí? Es decir, eh, el proceso en general de aprendizaje, si uno lee antes, es mucho más fácil, porque por lo menos dice, ah, esto lo leí en algún lado, o ah, me suena tal palabra. Entonces, distinto es si uno se lo encuentra por primera vez. Siempre, y más, hasta cuando vayan a la universidad, chicos, siempre, hasta los profesores te lo dicen, o sea, cuando ellos llegan a la clase, hay cosas que ya dan por sabidas, porque ellos consideran que vos ya la unidad la leíste. Entonces, siempre es recomendable que ustedes lean la unidad antes de que nosotros se las expliquemos. Claramente hay cosas que no van a entender, pero al leerla con anterioridad hace que ustedes puedan, por lo menos sonarle algunas palabras que son nuevas, ¿sí? Bien, vamos entonces con la última parte de la unidad 2, que es la parte del citoesqueleto. Ahora les comparto. Esperen un minuto, ahora les comparto el Power. Porque se había trabado, bien, o yo al menos no lo estaba viendo. A ver. Ahí está, bien. Fíjense, estamos viendo, les voy a arreglar al principio, el tema de la última parte de célula eucariota, ¿sí? Recuerden, chicos, que todas estas organelas que hemos mencionado, mitocondrias, cloroplastos, sistemas de endomembranas, peroxisoma, todo lo que hemos mencionado, todas estas organelas son organelas de la célula eucariota. Es decir, yo en la célula procariota no encuentro organelas membranosas. Lo único que encuentro son, por ejemplo, ribosomas. Pero el resto de las organelas no están presentes en la célula procariota, ¿sí?
Una célula procariota tiene una membrana, una pared, ribosomas y para de contar. No tiene nada más. Todas las organelas que nosotros hemos estado viendo recién son exclusivas de la célula eucariota. Entonces yo en una bacteria, que es una célula procariota, no las voy a encontrar claramente. Bien, vamos entonces a ver qué pasa con el tema de los organoides microtubulares, es decir, la última parte. Fíjense, les voy a buscar la diapositiva para que más o menos se orienten. Nosotros ayer empezamos a ver el citoplasma de la célula, ¿sí? Entonces estuvimos viendo que dentro del citoplasma, que es la región que se encuentra rodeando al núcleo dentro de la célula, yo encuentro el citosol, que es una disolución que contenía agua, iones. Yo les dije que también dentro de ese citosol podía haber algunos cuerpos de inclusión. Básicamente, chicos, estos cuerpos de inclusión pueden ser, por ejemplo, algunos gránulos, como gránulos de almidón. Por ejemplo, si yo miro células de la papa, puedo ver gránulos de almidón. Ahora, si yo me fijo, vimos organelas, estuvimos mencionando lisosoma, peroxisoma, sistemas endomembranas, dentro del lisosoma pertenece al sistema endomembrana, mitocondria, cloroplastos, bueno. Y nos falta ver la última parte de la célula, que es lo que nosotros le llamamos organoides microtubulares. Pero para poder ver esto, primero tenemos que ver algo que forma parte del citosol, que se llama citoesqueleto. Porque esto es lo que me va a formar a los organoides microtubulares. Entonces, por eso primero vamos a ver lo que llamamos el citoesqueleto, que son microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, porque estos son los que van a formar a los organoides microtubulares. Empecemos. Fíjense. Esto que les muestra ahí son las tres proteínas, las tres estructuras que van a formar parte de nuestro citoesqueleto. Microfilamento, filamento intermedio, microtúbulo. Estas tres estructuras, estas tres, que parecen, si ustedes lo ven acá, no tienen mucha forma, pero en realidad son estructuras que en realidad componen otras estructuras, ya lo vamos a ver, forman parte de lo que llamamos el citoesqueleto. ¿Para qué sirve en una célula? Para muchas cosas. Primero, me permite mantener la organización de la célula. Permite que la célula se mueve. Hay células que se mueven, que se desplazan. Bueno, este citoesqueleto me permite eso. Forma parte de la morfología de la célula. Interviene en los procesos de división celular de una célula. Entonces, este citoesqueleto está compuesto por tres tipos de estructuras. Vamos a ir desde los más finitos, los de menor diámetro, hasta los más gruesos. Los más finitos son los filamentos de actina o microfilamentos, que están formados por una proteína que se llama actina G, que forman estructuras helicoidales que se unen formando actina F. Miren, estos son los microfilamentos, son los de menor diámetro de todos. Tienen 6 nanómetros de diámetro. El que le sigue en diámetro, de 7 a 11, son los filamentos intermedios, que están formados por proteínas de tipo fibrilar. Y ustedes me van a decir, bueno, Dani, ¿pero qué proteínas fibrilares lo forman? Depende de la célula. Es decir, según el tipo de célula, es la proteína que va a formar al filamento intermedio. Y por último, tenemos a los microtúbulos, que son los de mayor diámetro. Fíjense, serían estos. Estos que tengo acá. Estos son los microtúbulos. ¿Ven que son los de mayor diámetro? Están formados por estas unidades, y acá se los ven como bolitas, que se llaman tubulinas.
Esa es la proteína que lo forma. Se llama tubulina alfa y tubulina beta. Entonces, estas tres estructuras, ¿a dónde las encuentro? ¿Para qué me sirven? ¿A dónde van a participar? Bueno, acá les ponemos un poquito a dónde voy a encontrar a estas estructuras o para qué sirven. Fíjense, los más finitos, los filamentos de actina o microfilamentos, primero, forman parte de nuestros músculos. De hecho, la actina se une con la miosina y forman nuestros músculos, o sea que me permite la contracción muscular. Después, me permite el movimiento celular en algunas células. Por ejemplo, protege a la membrana y forma prolongaciones como, no sé si alguno sabe lo que son, pero por ejemplo, en nuestro intestino, nosotros tenemos lo que se llaman microvellosidades, que son como prolongaciones en forma de dedo que nos aumentan la superficie de absorción. Entonces, Sí, los pelitos del intestino. perfecto. Bueno, esos pelitos del intestino están formados por filamentos de actina o microfilamentos. También estas estructuras intervienen en el proceso de división celular en la célula animal. Ya cuando veamos ciclo celular, van a ver que cuando las células animales se van a dividir, se estrangulan y se separan en dos. Bueno, estos filamentos intervienen en ese proceso. Los filamentos intermedios, que son los de diámetro intermedio, se encuentran en lugares donde hay tensión mecánica. Y también forman, ¿se acuerdan que el núcleo estaba rodeado por una envoltura o membrana nuclear? Bueno, dentro de esa membrana nuclear hay algo que se llama lámina nuclear. Bueno, esa lámina nuclear está formada por filamentos intermedios. Y los microtúbulos, que son los de mayor diámetro, ¿en dónde me intervienen? Bueno, me permiten el movimiento de las vesículas, que nosotros dijimos que esas vesículas podían desplazarse a la membrana, podían exportarse hacia afuera. Bueno, gracias a esos microtúbulos se pueden mover. Intervienen en la división celular. Cuando las células se van a dividir, dividen su material genético. Entonces, estos microtúbulos me permiten que el material genético, que los cromosomas, se separen. Y por último, forma, por ejemplo, parte de estructuras como cilios o flagelos que le van a permitir a mi célula moverse, que ya los vamos a ver ahora. Entonces, fíjense que son estructuras sumamente fundamentales. No son organelas, ¿sí? Pero son componentes de nuestro citoplasma que son muy importantes. Vamos a concentrarnos nosotros en las estructuras que forman los microtúbulos. Ya esto los vamos a ir a lo largo de la unidad. Vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando veamos división celular, vamos a ver las microvellosidades también, vamos a ver el tema de los músculos, es decir, vamos a ir viendo cosas que están mencionadas acá. Pero es importante que ustedes entiendan que por más que no sean organelas, son estructuras fundamentales para la célula. ¿Sí? Ahora, los organoides microtubulares están formados por este citoesqueleto que dijimos. Yo les dije, vale para atrás. Yo les dije, el citoesqueleto forma a los organoides microtubulares. Bueno, ya vimos el citoesqueleto. Vamos a ver ahora qué son los organoides microtubulares y qué función cumplen estos organoides microtubulares. Bueno, dentro de los organoides microtubulares, yo voy a tener, por ejemplo, los cilios y los flagelos. Esto que tienen ustedes acá puede ser un cilio o un flagelo. Porque los dos tienen la misma estructura. Ya vamos a ver en qué se diferencian. Pero, para que tengan una idea, este cilio o flagelo está formado por microtúbulos. Estos que tienen verde acá es un par de microtúbulos, ese es otro par, son como cañitos, como tubitos. Ese es otro par,
ese es otro par de microtúbulos, otro par, y fíjense que acá hay 2 microtúbulos en el medio. Por eso se le denomina estructura 9 más 2, porque tengo 9 pares de microtúbulos alrededor y 2 microtúbulos en el medio. ¿Qué más tengo formando parte del cilio y del flagelo? Una membrana plasmática que lo rodea. Fíjense que tengo esto central que se denomina rayo, y estos que parecen como bracitos rojos, son una proteína que se llama nexina, que me une a los microtúbulos del contorno. Me los une. Entonces ustedes me van a decir, ah, preciosa la estructura. Tengo 9 pares y 2 en el medio. ¿Pero para qué me sirven? Bueno, los cilios y los flagelos cumplen distintas funciones. Los cilios son generalmente muy cortitos, son como pelitos y muy numerosos. ¿A dónde los encuentro? Por ejemplo, los encuentro en el tracto respiratorio, porque son como escobitas. Cuando alguna partícula ingresa, los cilios se empiezan a mover para tratar de eliminar esa partícula que entró. ¿Cuál es la diferencia con el flagelo? Que los flagelos son mucho más largos y generalmente hay pocos. Por ejemplo, la cola del espermatozoide es un flagelo. Quiere decir que la cola del espermatozoide tiene esta estructura que tenemos acá. Entonces, estructuralmente el cilio y el flagelo es igual. La diferencia es que el cilio es más cortito y generalmente hay muchos, y el flagelo es más largo y generalmente hay pocos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, estos cilios que yo les dije, también, ¿cuál es la función que cumplen, por ejemplo, en el aparato respiratorio? Lo que hacen estos cilios es permitir que las sustancias se desplacen sobre ellos. Entonces, cuando se mueven, ¿sí?, esa sustancia que ingresó, ellos se mueven para tratar de eliminarla, tratar de expulsarla. ¿Sí? En cambio, el flagelo le permite a la célula completa desplazarse. Al flagelo la cola, al cilio, al espermatozoide, la cola le permite desplazarse para llegar a fecundar a la gameta femenina. Entonces, le permite desplazarse. ¿Se entiende la diferencia entre cilios y flagelos? No todas las células tienen flagelos, ni todas las células tienen cilios. ¿Sí? Algunas tienen cilios, algunas tienen flagelos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos con otras estructuras importantes que forman parte de la célula, que se llaman cuerpos basales, por un lado, y centriolos por el otro. Necesito que anoten muy grande lo que les voy a decir, porque siempre se confunden. Yo les dije que los cilios y los flagelos tenían 9 pares, 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares, 7, 8, 9 pares y 2 en el medio. Son microtúbulos, pero están 9 pares alrededor y 2 en el medio. Los cuerpos basales y los centriolos también están formados por microtúbulos, pero están ubicados de manera distinta. ¿Por qué? La estructura es 9 más 0. ¿Por qué 9 más 0? Primero, los microtúbulos del contorno, porque también están formados por microtúbulos, no son pares, son tripletes. Hay 3 microtúbulos, 3 microtúbulos, 3 microtúbulos, 3 microtúbulos. ¿Lo ven? Que son como tubitos. Y en el medio no hay ningún microtúbulo. En el otro, en el medio, teníamos 2 microtúbulos. Acá en el medio
no hay ningún microtúbulo. ¿Se entiende la diferencia en la estructura entre un cilio y un flagelo y un cuerpo basal y un centriolo? Sí. Bien. Ahora, ¿para qué sirven estas estructuras? ¿Para qué sirve un cuerpo basal? ¿Para qué sirve un centriolo? Bueno, los cuerpos basales, que son estos que tienen, esto puede ser un cuerpo basal o un centriolo porque la estructura es igual, ¿sí? Los cuerpos basales los encuentro en la base de los cilios y de los flagelos. Es decir, intervienen en la formación de los cilios y los flagelos. Los encuentro en la base. Ahora, los centriolos, y acá me escuchan bien, solo están presentes en la célula animal. La célula vegetal no tiene centriolos. No los tiene. ¿Y para qué sirven los centriolos? Intervienen en el proceso de la división celular. Es decir, cuando una célula se va a dividir, estos centriolos intervienen en el proceso de división celular. ¿Por qué? Porque hay una estructura que se forma durante la división celular que se llama uso mitótico. Entonces, estos centriolos organizan ese uso mitótico. No se hagan problema por entender lo del uso mitótico, porque cuando veamos división celular, van a entender lo que es el uso mitótico y van a entender la función del centriolo. Pero para que ahora les vaya quedando claro, la función de los centriolos es intervenir en el proceso de la división celular. ¿Se entiende? Entonces, los centriolos solamente están en la célula animal. La célula vegetal no tiene centriolos. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Se entendió la diferencia entre la estructura de los dos? Entre los 9 más 2 y 9 más 0. ¿Cómo es la estructura de cada uno? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, muchachos, la unidad de célula llega hasta acá. Es decir, hasta acá llega la unidad 2. Quiero que me digan qué duda les ha quedado de lo que hemos visto de ayer o de lo que hayamos visto hoy, no hay problema. Quiero que me digan qué duda les ha quedado. Algo que no se haya entendido, algo que no, que quieran que vuelva a explicar. A ver, ¿qué dice? ¿Qué duda tienen? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe, yo no tengo dudas. Bien, entonces les hago una pregunta. Así la vamos como debatiendo entre todos. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencias hay entre una célula procariota y una célula eucariota? Primero, en principal, que una tiene núcleo y la otra no. Perfecto. ¿Y por qué una tiene núcleo verdadero y la otra no? ¿Por qué la eucariota tiene núcleo verdadero? ¿Qué le define el núcleo? Las organelas y todo eso, ¿no? No, O sea, la composición del núcleo. bueno, puntualmente, ¿qué estructura del núcleo? Porque las organelas están fuera del núcleo, o sea, están en el citoplasma. La membrana nuclear. La célula eucariota tiene una membrana nuclear o envoltura nuclear que hace que el núcleo tenga una estructura definida. Si esa membrana nuclear no estuviera, pasaría lo que pasa en la célula procariota. ¿Sí? Habría, ¿cómo se llama la región a donde se encuentra el núcleo? O que no hay núcleo, donde se encuentra el ADN en la célula procariota. Nucleoide. Muy bien, nucleoide. Entonces, una de las diferencias más importantes es que la procariota hay una región a donde está el ADN, que se llama nucleoide, y en la célula eucariota yo tengo un núcleo definido. Bien. ¿Qué otra diferencia hay? ¿Quién tiene organelas?
¿Qué célula de las La eucariota. La eucariota. Muy bien. La eucariota tiene organelas, la procariota no. Perfecto. Ribosomas, que es una organela no membranosa. ¿Quién tiene? Las dos. Tanto la procariota como la eucariota tienen ribosomas. De hecho, la célula procariota tiene más ribosomas que la eucariota. ¿Sí? Pero las dos tienen ribosomas. A ver, dentro de la célula eucariota, nosotros distinguimos dos células a su vez. ¿Cómo pueden ser dentro de la célula eucariota? ¿Qué dos tipos de células tenemos? Animal y vegetal. Perfecto, animal y vegetal. ¿Qué diferencia hay entre la célula animal y la célula vegetal? A ver, empecemos a mencionarlas. Son las dos eucariotas. Las dos tienen núcleo definido. Empecemos a mencionar las diferencias. ¿Qué diferencias hay? A ver. Muy bien. Pared. ¿Quién tiene pared? Ahí me dijeron pared celular. ¿Cuál de las dos tiene pared? La vegetal. Perfecto. La vegetal tiene pared, la animal no. ¿Qué otra diferencia más hay? ¿Qué otra diferencia más hay? A ver, piensen de lo que hemos visto. De hecho, hemos visto algo recién que les dije que en la vegetal estaba y en la animal no. Plástidos. ¿Quién tiene plástidos? La vegetal. No. Muy bien. La Sí, vegetal sí. tiene los Sí, plástidos. que la animal no tiene. Sí, los cloroplastos. Sí. Exacto, los leucoplastos, Sí, cromoplastos, los cloroplastos. ¿Por qué la vegetal, la animal no los tiene y la vegetal sí? ¿Por qué la vegetal tiene cloroplastos? Porque hace fotosíntesis. ¿Para qué nos servirían a nosotros cloroplastos si no hacemos fotosíntesis? No tendría sentido. ¿Entiendes? Es decir, en las plantas y en las algas, los cloroplastos tienen un sentido porque es el lugar donde se hace la fotosíntesis, pero nosotros no hacemos fotosíntesis. Los animales no hacemos fotosíntesis. Entonces, ¿para qué quiero tener cloroplastos? Entonces, esa es la razón por la que están en la célula vegetal y no en la animal. ¿Qué otra diferencia más hay? A ver, ya me dijeron, la pared y los plásticos. ¿Qué más? Los lisosomas. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de los lisosomas? También lo vimos. Acuérdense, la célula animal, tiene lisosoma como lisosoma, es decir, esa vesícula con enzimas hidrolíticas adentro. La vegetal tiene una vacuola que en su interior contiene enzimas hidrolíticas. ¿Sí? No son lisosomas como tales, sino que son vacuolas que en su interior contiene enzimas hidrolíticas. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia más encuentro? Me dijeron pared, plástido, el tema de los lisosomas y la vacuola con enzimas hidrolíticas. ¿Qué más? ¿Qué tiene el animal que no tiene la vegetal? Que se los mencioné recién. Es lo último que vimos. Centriolos. Muy bien, el animal tiene centriolos, la vegetal no tiene centriolos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia más hay? Está muy bien lo que están diciendo, muy bien. ¿Qué más? Otra diferencia. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las vesículas y las vacuolas? Que lo vimos ayer, que yo les dije que las vesículas eran pequeñitas y sirven para almacenar y transportar sustancias, y las encuentro las vesículas tanto en una célula animal como en una vegetal, la encuentro en todas las células eucariotas. Pero las vacuolas, estaban solo en las plantas, las otras. exactamente, En las plantas y en los hongos.
Exactamente, la vacuola como vacuola la encuentro solamente en la célula vegetal, no en la animal. ¿Entiendes? Entonces, es importante, chicos, que hagan esta idea, porque son preguntas que les suelen hacer. Diferencia entre procariota y eucariota, entre animal y vegetal. Estas son cosas importantes como para ir teniendo en cuenta cuando ustedes estudian. ¿Quedó alguna duda de eso, de esas diferencias? No. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los lisosomas y los peroxisomas? A ver. Que el peroxisoma tenía la composición oxidativa y los lisosomas eran, bueno, algunos eran solo lisosomas y las otras eran con la... No, esos eran las vesículas, creo. A ver. Vamos por Ay, partes. no sé. Tranquila, vamos por partes. Vamos a razonar. Ay, sí, sí era así igual, sí, porque los lisosomas tenían las vesículas con las enzimas hidrolíticas y los Perfecto. otros con las oxidativas. Va bien. Por ahí va bien. Perfecto. Esa es una diferencia. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia más hay? Esa es una que has dicho. Perfecto, Eve. ¿Qué más? ¿De dónde provienen los lisosomas? ¿De dónde vienen? Del complejo de Golgi. Perfecto. Por lo tanto, pertenecen al sistema de endomembrana. ¿Y los peroxisomas? No. Muy bien. Los peroxisomas no. Los peroxisomas no provienen del complejo de Golgi, por lo tanto, no forman parte del sistema de endomembrana. Esas diferencias, chicos, que yo les estoy diciendo, son diferencias muy importantes a tener en cuenta. Son como tips claves para aprender a distinguir algunas organelas, algunos tipos de células. Son cosas claves que tienen que ir sabiendo. ¿Sí? Otra diferencia que es importante. ¿Cuál es la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso? Los dos pertenecen al sistema de endomembranas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, uno tiene ribosomas adheridos y el otro no. ¿Cuál tiene ribosomas adheridos? El rugoso. Muy bien, muy bien. El rugoso tiene ribosomas adheridos y el liso no. ¿Y eso en qué influye? ¿Qué le permite a uno? O que eso cambia la función, porque al tener unos ribosomas adheridos y el otro no, hace que tengan funciones distintas. ¿Cuáles son esas funciones distintas? El rugoso se encarga de la síntesis de proteínas. Bien, ¿el liso? Perfecto, está perfecto lo que están diciendo. ¿Y el liso? La síntesis de lípidos. Perfecto, muy bien. ¿Y qué más hacía, aparte de la síntesis de lípidos? ¿Se acuerdan? Desintoxicación. Hacen los procesos, no solamente sintetiza lípidos, que está perfecto lo que están diciendo, sino también que el retículo liso se encarga de la desintoxicación celular. ¿Sí? Les hago otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las proteínas que sintetiza los ribosomas libres y las proteínas que sintetiza el retículo endoplasmático rugoso? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuáles eran las diferencias? Porque los dos sintetizan proteínas, tanto el retículo rugoso, que me lo acaba de decir muy bien la DAI, como los ribosomas libres, que están en el citoplasma, los dos sintetizan ribosomas, sintetizan proteínas, perdón. ¿Cuál es la diferencia de lo que sintetizan? A ver, ¿no se acuerdan de eso? Que lo vimos. No, yo no me acuerdo, profe. No importa, lo vamos a ver. Está bueno, chicos, esto, porque la idea es que ustedes empiecen a ver la unidad completa. Sí, como que nos junta todo y está mejor. Exacto. Lo entiendo más así. Bueno, me alegro. La diferencia
es que las proteínas que sintetizo en los ribosomas libres del citoplasma son proteínas que uso dentro de la célula. Ahora, las proteínas que sintetizo en el retículo endoplasmático rugoso o van a la membrana o se exportan afuera de la célula. Esa es la diferencia, el destino de la proteína. Si se va a usar para algo de adentro, o si es una proteína que va a ir a la membrana, o que la voy a exportar. Esa es la diferencia entre las proteínas que sintetizan los ribosomas y las proteínas que sintetiza el red. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O más o menos? Sí, ya me acordé igual ya. ¿Te acordaste? Sí. Bien. Bueno, a ver, ¿qué otra duda ha surgido de lo que hemos visto? ¿Qué cosa no han entendido? Que me quieran preguntar de lo que hemos visto ahora, de lo que hemos estado viendo esta unidad de célula. Chicos, esta unidad de célula es sumamente importante porque se las preguntan mucho. O sea, es una unidad que tienen que entenderla, porque la célula, en todos lados hay células. O sea, somos células. Somos un conjunto de células. Las células formaban tejidos, los tejidos formaban órganos, los órganos, sistemas de órganos. O sea, tenemos que saber las células, ¿sí? Les quiero hacer una aclaración antes de que nos vayamos, antes de que terminemos. Ustedes vuelven a tener presencial el viernes con Ana, ¿verdad? Sí. Bueno, el viernes ustedes van a tener comprensión lectora con ella. El día martes que viene, que nosotros nos volvemos a encontrar, que tienen conmigo, vamos a hacer el TP evaluatorio de esta unidad. El TP evaluatorio de célula. Así que, por favor, lean la unidad para el martes que viene, porque cuando nosotros terminamos de hacer el TP evaluatorio, nos conectamos al Meet, y si no han leído la unidad, ¿qué dudas van a tener si no la han leído la unidad? Ninguna. ¿Se entiende? Entonces, lean la unidad, porque es normal que cuando uno lee diga, ay, esto no lo entiendo, esto no lo entendí, esto no... Es normal, porque justamente eso quiere decir que estamos aprendiendo. Ahora, si yo la leo y digo, ah, lo entendí perfecto, ¿qué puede pasar? Por ahí hay algún detallito, alguna cosita que no me quedó clara, pero si no la leo, no sé de qué se trata. Entonces no sé si la entiendo o no la entiendo. Entonces, por favor, para el martes que viene, que vamos a hacer el TP de esta unidad, léanse esta unidad de célula para tenerla más fresca y poder hacer ese TP evaluatorio. ¿Sí? Bien. Una última pregunta antes de que nos vayamos, de que terminemos con la clase. Ustedes vieron la célula procariota y vieron la célula eucariota. Y, por ejemplo, yo les mencioné que la célula eucariota tenía una mitocondria, que es una organela por la cual producía el ATP, ¿verdad? Hacía el proceso de respiración celular y obteníamos el ATP. En las células, por ejemplo, que hacen fotosíntesis, ¿para qué sirve el cloroplasto? ¿Qué ocurre en el cloroplasto? Por ejemplo, de una planta. ¿Qué proceso ocurre ahí? La fotosíntesis. Perfecto. Entonces yo ahora les hago una pregunta. En una célula procariota, que son bacterias, ¿hay mitocondria y cloroplasto? ¿Hay organelas en la célula procariota? No. No. Entonces, ¿cómo hace una bacteria para obtener ATP si no tiene mitocondria? Porque no tiene una mitocondria adentro para obtener el ATP. ¿Cómo hace para entonces hacer la respiración celular y obtener el ATP? Qué buena pregunta. Se me movió toda la masa encefálica. El cerebro se me hinchó, dice, de pensar. Es muy... No, es que es verdad, una buena pregunta. Porque ¿Cómo piensen, es? más chicos, hay bacterias que hacen fotosíntesis. Hay Sí. bacterias, como las cianobacterias, que hacen fotosíntesis. ¿Y qué tiene un cloroplasto metido? No, no tiene un cloroplasto metido. Ni tampoco tiene una mitocondria metida, porque no tienen organelas directamente.
Entonces, ¿cómo hacen para hacer ese proceso de respiración celular o el proceso de fotosíntesis? ¿Cómo lo hacen si no tienen la organela? Bueno, les cuento, porque eso no se los dije. Pensé que alguno lo podía llegar a saber. Tienen enzimas que les permiten hacer ese proceso. Es decir, por ejemplo, la bacteria, o sea, las células procariotas, en su membrana tienen enzimas, no tienen una organela, tienen enzimas por las cuales hace la respiración celular y obtienen ATP. Porque una bacteria también necesita ATP. Porque también necesita ATP para sus procesos. Y hay bacterias que de hecho también hacen fotosíntesis. Entonces, los procesos fotosintéticos que tengan que hacer, también lo van a hacer por medio de enzimas. No van a tener un cloroplasto o una mitocondria, sino que lo van a hacer por medio de enzimas que generalmente tienen en la membrana. ¿Se entiende? Sí, Entonces recuerden que la obtención del ATP no es exclusiva de una célula eucariota. Las células procariotas también necesitan ATP. Y también hay células procariotas, algunas, no todas, que hacen fotosíntesis. Hay bacterias que hacen fotosíntesis. Entonces es importante, chicos, empezar como a relacionar, a comparar, porque de esa manera estoy aprendiendo las organelas, pero también estoy relacionando. Y esa es la manera de no tener que memorizar todo en biología, porque si no, memorizo como un lorito y no entiendo nada. Entonces la idea es que ustedes, por eso les empecé a hacer estas preguntas de comparación, porque estamos aprendiendo, estamos repasando, pero estamos razonando. ¿Se entiende? Entonces, yo les recomiendo que es la mejor manera para poder estudiar biología y no tener que estudiar como un lorito todo porque mañana me lo olvido. ¿Saben? Bien, muchachos, entonces, el martes que viene hacemos TP, así que por favor lean la unidad 2, así el martes que viene hacemos el TP de esto. Y recuerden que este viernes tienen con la profe Ana comprensión lectora presencial. ¿Sí? Les mando un beso enorme, espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao, profe, cuídese. Chao, chicos, que tengan un lindo fin de semana. Chao, nos vemos.